Soy Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa, y quiero responder o tratar de responder a una verdadera metralla de preguntas que sobre el sacramento de la confesión y sobre otros temas que no están directamente relacionados a la confesión, aunque sí están relacionados al perdón de Dios, que una querida lectora de Así Prensa nos hace. Quisiera pedirle a las personas que en general traten de sintetizar las preguntas. Comprendo que muchas veces hay inquietudes complejas, pero el tiempo natural de este podcast no permite responder a tantas preguntas a menos que caigamos en el simplismo, que es lo que hace que muchas personas se confundan. Entonces, voy a tratar de resolver a lo central de esta pregunta. La persona pregunta cómo funciona la contrición perfecta y la contrición imperfecta, que en realidad no existe, se llama atrición, ¿no? O en todo caso, contrición imperfecta está mal llamada, en el caso de la confesión. Estos son temas teológicos que no están ni bien planteados ni vienen al caso ahora. Vamos a decir una cosa muy sencilla. El sacramento de la confesión sabemos que es fundamentalmente un sacramento de muertos. ¿A qué se refiere la Iglesia con un sacramento de muertos? Un sacramento que se le da a aquellos que pueden estar en ruptura con la gracia de Dios, es decir, en pecado mortal o en pecado original. El bautismo es sacramento de muertos, la unción de los enfermos es sacramento de muertos, la confesión es sacramento de muertos. Pero no solamente es sacramento de muertos porque nos saca del pecado gracias a la absolución. Pero también personas que no están en estado de pecado mortal, como por ejemplo aquellos que están en pecado venial o aquellos que están viviendo imperfecciones en la vida, también pueden y deben recurrir a la confesión con una cierta regularidad. ¿Cuál regularidad? Cada uno lo tiene que ver en conciencia, ¿no? Pero con una cierta regularidad. ¿Por qué? Porque el sacramento de la confesión ofrece una gracia adicional que se llama la gracia de prevenir el pecado. No solamente nos da la gracia de borrarnos el pecado, sino de prevenir el pecado. Y en consecuencia, recurrir al sacramento de la confesión es bueno, no solamente para reconciliarnos con Dios, sino para mantenernos reconciliados con Dios. En el sacramento de la confesión funcionan dos tipos de acciones de la gracia. La teología las llama con distintos nombres, solo los menciono, no se compliquen con los términos en latín. Una de ellas es ex opere operato, que significa que el sacramento opera lo que dice que opera. Es decir, cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está absolviendo perfectamente a esa persona y sus pecados quedan perdonados, mientras se cumplan con los demás requisitos que requieren el sacramento de la confesión, es decir, que sea un sacerdote ordenado, etcétera, etcétera. Sin embargo, existe otra acción de la misericordia de Dios que se llama ex opere operantis. ¿Y esto qué cosa significa? Significa que es el tipo de gracia que opera según aquel que la reciba. Si es que el que la recibe como rutina, la recibe con frivolidad, cuenta los pecados simplemente por rutina para poder ir a la comunión, recibe la total absolución de sus pecados, como habíamos dicho, porque actúa la gracia ex opere operato. Pero la diferencia entre la confesión de un rutinario que no toma en cuenta el valor verdadero de la confesión y la confesión de un santo está precisamente en la diferencia que hay entre la actitud del santo con la ex opere operantis y la actitud del mediocre con la ex opere operantis. El arrepentimiento, el dolor de corazón, el propósito firme de nunca más pecar en el santo es tan intenso que el retorno de la gracia que recibe es infinitamente mayor. Aquel que simplemente, habiendo recibido la gracia del sacramento fundamental, la del perdón de los pecados, tiene una actitud espiritual tan cerrada que no recibe el resto de gracias, especialmente la que la acercan a Dios y le previenen la comisión de mayores pecados. Entonces, esto es lo esencial de la confesión. No hay que entrar acá con regla de cálculo a ver, bueno, pero si la persona tiene un acto de contrición
o no tiene un acto de atrición, simplemente, es decir, le da pena a sus pecados, pero por otras razones, porque no tiene miedo de ir al infierno, mientras que el otro lo hace simplemente por amor a Dios. Miren, esas cosas nosotros no lo sabemos. Nosotros sabemos que la persona que está en plena y absoluta amistad con Dios se va al cielo. En aquella persona que está en amistad con Dios pero tiene todavía impurezas, se va a ir al purgatorio. Y una persona que está en enemistad con Dios va a seguir su camino de enemistad con Dios allí donde Dios no está presente, que es lo que llamamos infierno. Entonces, no entremos a cálculos acá de que si la persona hace esta contrición o esta atrición, sobre todo porque nadie la puede medir. ¿Cómo sabe alguien que tiene un acto de contrición perfecta? ¿Cómo lo sabe? Para mí el ejemplo de la contrición perfecta es de Santa Taís la pecadora, esta prostituta que quiso tentar a un padre del desierto. El padre del desierto le llamó, la recriminó profundamente, pero con una gran santidad, diciendo: tú no sabes cuántos días te quedan, tú deberías convertirte y seguir al Señor. Esta mujer prostituta se conmovió, siguió al padre del desierto. El padre del desierto le asignó un lugar en el desierto y después de 24 horas no supo nada de ella, había desaparecido. Llegada la noche, de repente este padre del desierto y otros más ven un rayo radiante, intensísimo, que baja del cielo directamente a un punto en el desierto. Cuando los hermanos corren hacia ese punto, descubren que ahí está Taís, la pecadora, muerta. Y obviamente en el rayo de luz, corren hacia ese punto, descubren que ahí está Taís, la pecadora, muerta. Y obviamente en el rayo de luz, indicando desde el cielo que su arrepentimiento ha sido aceptado hasta el punto de llamarla una santa. Y todo su cuerpo, el cuerpo voluptuoso, digamos, afectado físicamente por el pecado, se había convertido en un cuerpo austero, con una belleza de la santidad y de la pureza absoluta. Entonces, cuando alguien me pregunta, bueno, entonces si yo hago un acto de contrición perfecta, yo le pregunto: oye, ¿cómo sabes tú que vas a hacer un acto de contrición perfecta? El acto de contrición perfecta significa el dolor profundo solo y única exclusivamente por Dios, sin el temor alguno de lo que me vaya a pasar, sin la vergüenza porque otros me vieron, es nada personal, todo es puro dolor de Dios. ¿Cómo alguien lo descubre? Entonces, mejor no meterse ahí. Mejor no especular si yo hago un acto de contrición perfecta. Hay que pedírsela al Señor y vivir una vida que nos lleve para allá. Pero querer generarlo artificialmente, ya solamente querer generarlo artificialmente nos indica que no va a ser un acto de contrición perfecta, ¿no? Sobre esto, la lectora de Así Prensa nos pregunta: ¿qué cosa sucede cuando un sacerdote nos absuelve pero sin escuchar la confesión, alegando estar apurado? Ella dice que un seminarista le dijo: bueno, sí es válido porque no es culpa del confesante. No, señor, por favor lean el catecismo y lean el Código de Derecho Canónico. La confesión de boca es una de las materias de la confesión. Si no hay confesión de boca, no hay absolución. Solamente la absolución general, cuando un avión se está cayendo, hay un sacerdote y el sacerdote se para y dice: a todos aquellos que están arrepentidos de sus pecados, yo los absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los católicos que están arrepentidos de sus pecados, en ese momento reciben la absolución. Pero esa absolución general solamente se puede realizar en casos extremísimos. Pero un sacerdote que dice: oye, estoy ocupado, pero te doy la absolución, yo te absuelvo de tus pecados, ese sacerdote está mal. Ahí no hay absolución. En el segundo caso me ponen: ¿qué cosa pasa si no da una penitencia? No hay problema, la penitencia no es materia, es decir, es recomendable que se dé una penitencia, y se dé una penitencia buena, que haga que la persona realmente se arrepienta y se transforme. Pero lo importante es entender que la penitencia no forma parte esencial. Hay sacerdotes que efectivamente no dan penitencia o porque se olvidaron o porque no creen conveniente. Era el caso del santo cura de Ars. A veces daba unas penitencias tremendas y en otras ocasiones no las daba. A veces daba la absolución con un amor enorme y en otras ocasiones decía: mira, no conviene que yo te dé la absolución en este momento, ¿no? Entonces, la persona pregunta: bueno, ¿cuál es el sentido de la penitencia si al final muchos santos dicen que nosotros tenemos que hacer mucha penitencia para llegar al cielo? Bueno, mira, si tienes que hacer mucha penitencia,
comienza a hacerlas pues con las que te da el sacerdote, ¿no? Que forman parte del sacramento. Entonces, yo no veo la contradicción. O decir, ¿para qué nos daba una penitencia el sacerdote si después tenemos que hacer muchas más penitencias? Lo otro que podría pasar es que el sacerdote nos diera de esas penitencias pues que realmente nos costarían, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Vas a vender todos los objetos que te son atractivos, joyas, computadora, juegos, ropa, vestimenta, joyas, etcétera, ¿no? Y todo lo vas a vender y se lo vas a llevar a unos pobres convertido en sacos de harina para que puedan hacer pan o puedan hacer arepas o puedan hacer tortillas, ¿ya? Pero las vas a llevar sobre tu espalda subiendo pues al punto más alto. Eso es lo que podría hacer el sacerdote y con esa penitencia de repente alguien estaría contento. Pero el sacerdote lo que le corresponde es simplemente darle a la persona el sentido de el pecado a través de la penitencia, y en la devoción y piedad y fidelidad con que la persona cumple esa penitencia le pueden estar borrando multitud de consecuencias del pecado. O sea que una vez más tampoco hay que ponerse a medir acá con cucharita de cocina qué es lo que corresponde hacer. La última pregunta es si es que una persona, un fiel, se olvida de confesar alguno de los pecados mortales, la misericordia de Dios hace que quede perdonado. La persona acá que nos consulta escribe se olvida entre comillas, entonces no sé si está insinuando que se hace el olvidadizo, pero en realidad no se olvida. Si ese es el caso, al contrario, eso contamina toda la confesión y la confesión queda viciada. Pero si realmente se olvida, y las comillas aquí han sido utilizadas impropiamente, efectivamente esa persona queda absuelta de sus pecados, pero si en algún momento recuerda ese pecado, tiene que inmediatamente incluirlo en la siguiente confesión. En todo caso, lo importante es vivir en un estado de gracia y en una frecuencia de confesión y de generosidad, de sacrificio y de caridad, como para estar seguros que cuando el Señor nos llame a su presencia, no sea porque hemos hecho simplemente buenas confesiones, sino porque hemos llevado una vida íntegramente cristiana, la razón por la que nos consigamos el cielo. Hasta la próxima y que tengas un buen día.
Este santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es un santuario de misericordia, porque a través del sacramento de la reconciliación te encontrarás con el amor del Padre expresado en su Hijo y transmitido por el Espíritu Santo. Dios, como unión, espera para perdonarte todos los pecados que tienes, y a partir de ese perdón que Dios te da, puedes comenzar una vida nueva por la fuerza y la acción del Espíritu Santo. Muchas veces has venido a este santuario a confesarte. ¿Te has preguntado cómo hago para hacer una buena confesión? Te vamos a enseñar 5 pasos para que tu corazón reciba todas las gracias de Dios. El primer paso que tienes que hacer es examinar tu conciencia. Y lo primero que hay que hacer para examinar la conciencia es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a examinar el corazón. Poder interiorizar para saber las cosas que hemos hecho mal. La idea es que antes de confesarte, tomes un tiempo y empezar a pedir al Espíritu Santo para que te vaya revelando qué pecados tienes que confesar, para que la conciencia sea iluminada por la gracia y la fuerza del Espíritu de Dios. La conciencia es una luz interior que nos permite discernir el bien del mal. Esa conciencia tiene que ser una conciencia recta, bien formada. Querido peregrino, cuando te acerques al sacramento de la reconciliación, no ocultes tu pecado. Examina tu corazón y mira lo que has hecho en contra de Dios, en contra del prójimo y en contra de ti mismo. Cuando hayas examinado bien tu conciencia y tu corazón, estarás listo para dar el segundo paso. El segundo paso que tienes que tener para esta confesión bien hecha es sentir dolor de los pecados o sentir un arrepentimiento. Significa que tenemos que darnos cuenta de lo que hemos rechazado, todo el rechazo que hemos hecho al amor de Dios cuando hemos querido hacer nuestra propia voluntad. Debemos revisar el daño causado por el pecado. Cuando cometes pecado, desgarras el corazón de Jesús. Cuando cometes pecado, ofendes el amor de Dios. Por lo tanto, este segundo paso es que sientas dolor por todas las cosas que has. En esta oportunidad, el cura de Ars y la confesión del demonio. A la vista de varios testigos, una mujer poseída se acercó al confesionario donde estaba el cura de Ars. Con una horrible voz comenzó a burlarse y el padre se dio cuenta de que era un demonio. Este le dijo para tentarlo: «Ya te atraparé. He ganado a otros más fuertes y tú aún no has muerto». El demonio continuó diciendo: «Si la que está allí arriba», refiriéndose a la Virgen, «ya te poseeríamos, mas ella te protege con el gran dragón que está a la puerta de la iglesia», refiriéndose al arcángel San Miguel. Dime, ¿por qué te levantas tan de mañana? ¿Por qué predicas con tanta sencillez? Por esto te consideran un ignorante. Luego se refirió a los pecados de muchas personas. Sin embargo, el que halló males en la conducta de todos, se vio obligado a confesar la virtud del cura de Ars. Este terminó por expulsarlo liberando a la mujer. San Juan María Vianney, conocido como el cura de Ars, nació en 1786 en Francia y falleció en 1859. Es el patrono de los párrocos. Su fiesta es el 4 de agosto.